yo soy el que estoy agradecido con nuestros televidentes y contigo, Luis. No, pues sí, muchísimas gracias a ellos que estamos por acá y a todo, a Hispanavisión que por años también nos ha sostenido para allá, me imagino soportando críticas, porque ya ves que no siempre es bien visto los temas por algún sector, obviamente, de los televidentes, las opiniones o los temas que tratamos acá. Entonces, han aguantado vara también, Azteca América y los demás canales. Muchísimas gracias. Adelante, Ramón. Sí, en ese estudio que mencioné de la revista científica, concluyeron diciéndonos una siniestra advertencia, puedo decir yo, siniestra, no le puedo llamar de otra manera, donde ellos dicen que el presente análisis de lo que está pasando con el ébola en África, esto va hace un mes, recuerda que lo mencioné, dice que muestra que si el brote de África Occidental no se contiene, la probabilidad de propagación internacional va a aumentar constantemente, sobre todo si otros países, dice, se ven afectados y no son capaces de contener la epidemia. Esto se declaró hace un mes. Y como lo mencioné, cuando ellos decían para fines de septiembre va a llegar a Estados Unidos, y es exactamente lo que sucedió y es lo que está pasando. Ahora, ¿qué hace el virus del ébola? Es una de las enfermedades más mortales del planeta Tierra, de las más mortales por lo fulminante que es, por esa tasa de mortalidad que mencioné que hasta llega a un 90%. Es muy violenta. A veces causa sangrado en los ojos, sangrado en los oídos, la boca, el recto y una sangrienta erupción que conduce a una muerte rápida. El ébola es de un puñado de enfermedades que es tan mortal que los mismos gobiernos, actualmente los mismos gobiernos en el mundo están diciendo, ¿sabes qué? Tenemos un problema bastante serio y consideran que es una amenaza para la seguridad nacional. Entonces, cada oleada de nuevos casos viene a plantear preguntas sobre qué se puede hacer para las víctimas del ébola y la forma de evitar el pánico público, que esto se da. Y sabes que ya comienzo a ver el pánico en algunos sectores de este país y se comienza a ver cómo se están disparando ciertos precios en ciertas cosas y la gente comienza a escuchar. Pero esto que llegó a Dallas, esto que se manifiesta, está ahorita por varios medios diciendo, oye, espérame, ya llegó, ya está aquí, ¿me entiendes? Ya no es que, como dije hace un momento, ir por los médicos que transportaron de África, los trajeron en ese vuelo especializado, con maquinaria especializada, llevados al centro de salud especializado para contener, ¿me entiendes?, cualquier fuga de virus. Dices tú, bueno, pero este fue ya un pasajero, ¿me entiendes?, un pasajero que viene y el gobierno, perdón porque me río un poquito, pero el gobierno decía, ¿sabes? No hay preocupación, clásico de los gobiernos, no se preocupen, lo único que necesitan es agua y jabón, lávense bien las manos. Dices tú, bueno, dices tú, de plano, los gobiernos saben cómo manipular, ¿me entiendes? Y la gente se comienza a burlar y a decir, sí, hombre, ahí está ese pánico, no sean ustedes alarmistas. El problema es que no es alarmismo. Y déjame hablarte de dos epidemias que sucedieron aquí en Estados Unidos. La primera epidemia continúa, nada más que ya no se escucha tanto porque hay muchísimo medicamento combatiendo esto y ya ha durado tantos años que ya la gente no le presta atención. ¿Sabes cuál es, Luis? El SIDA. Sí. El SIDA, ¿me entiendes? Ya no se le presta atención, pero sigue matando a gente. Es verdad que hay más medicamento, hay muchísimas cosas, y tu servidor se involucró, ¿me entiendes?, en el aspecto científico por varios años en la solución a lo del SIDA, y presenté, ¿me entiendes?, muchísimo argumento a varias universidades a nivel internacional, demostrando, ¿me entiendes?, soluciones desde la perspectiva científica, y me movilicé muchísimo. Y resulta, ¿me entiendes?, que la cuestión política
la situación de las corporaciones farmacéuticas enormes, poderosas, que tienen miles de millones de dólares de inversión, obviamente me bloquearon por todos lados. Y ¿sabes qué? A mí nadie me lo platicó. Y esto en la ciudad de Guadalajara lo vivimos, que es donde comencé, ¿me entiendes? A trabajar con un médico. Y de ahí, ¿me entiendes? Yo lo vi de primera mano y comencé a viajar por varias universidades, como te digo, a nivel internacional, con muchas conexiones, muchos diálogos, y te hablo de varios países, un enorme interés, y cuando estábamos llegando ya a puntos culminantes, venían los cierres. ¿Por qué? Porque hay bloqueos, ¿me entiendes?, de interés económico. Pero esta situación de la pandemia que se ha dado en Estados Unidos, hubo una anterior a lo del SIDA. Y estoy hablando de lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, donde se calcula, ¿me entiendes?, que hubo una mortandad de 16 millones. Y esta fue la epidemia de la influencia española, que se le llamó, que azotó al mundo en 1918. Y hablando, o sea, te decía que la Primera Guerra Mundial, en esa Primera Guerra Mundial murieron 16 millones de personas. Con la epidemia de la influencia que se le española, azotó al mundo en 1918, decía, y mató entre 50 y 100 millones de personas. Estás hablando de una quinta parte de la población del mundo que fue atacada por ese virus mortal. En cuestión de meses, había matado a más personas que cualquier otra enfermedad en la historia registrada, en cuestión de meses. O sea, brotó y se desparramó. No se originó en España, pero se le llamó a la influenza de España. Y estamos hablando de marzo de 1918 al verano, ¿me entiendes?, de 1910, a la primavera de 1919. Y también se conocía como la gripe, la dama española, la fiebre de 3 días, la bronquitis, que también se le clasificó como tal, y otros nombres que le pusieron. La plaga surgió en 2 facetas, en 2 etapas, y esto hizo, ¿me entiendes?, que trajera una situación de verdadero desastre en el mundo y aquí en Estados Unidos. Y vimos eso en la historia, ¿me entiendes? La plaga, no, te digo, una plaga no discrimina, una epidemia y pandemia no dice, ¿sabes qué? A la voy a tocar, nada más va a ser a la gente pobre, o a los latinos sí, a los anglosajones no. La epidemia no respeta. Y en Estados Unidos tú podías ver que las partes más densamente pobladas en la costa del oriente y en las partes más remotas de Alaska fueron pues atacados de una manera muy agresiva, y básicamente la gripe afectó a más del 25% de la población estadounidense. 25% en aquel tiempo. Es muchísima la población. En un año el promedio de vida en los Estados Unidos se redujo por 12 años. O sea, la gente tenía esa característica, y se estima que 675,000 norteamericanos, personas que viven aquí en Estados Unidos, murieron, ¿me entiendes?, debido a esa pandemia. Entonces, las pandemias y las epidemias son los que traen desastres, te digo, en grandes proporciones. Ahora, esto del ébola es algo, ¿me entiendes?, que yo tengo que estar de acuerdo con los científicos, de decir, ¿sabes qué? Si no se contiene, pues obviamente esto va a seguir desbordándose. Donde hay una alerta muy grande es en Nigeria, que tiene como 160 y tantos, 160 y tantos millones, perdón, de habitantes, y ahí ya ha brotado, ¿me entiendes? Y entre más grande es la población de una nación, pues más contacto, ¿me entiendes?, tiene con el resto del mundo por los viajes que se hacen, porque hay una comunicación y tráfico aéreo, y los países que más salen afectados son varios países europeos y Estados Unidos por la clase de población que se da.
Esto es la parte, ¿me entiendes? Muy, muy terrible de lo que se está escuchando, ¿sí? Entonces, ahora, en los próximos minutos, vamos a hablar de una situación que dije, bueno, ¿qué les proponemos a nuestros televidentes? ¿Qué más les podemos decir? Las noticias, como tú lo mencionaste, cada rato están cambiando, pero esto que comienza a suceder, yo espero que nuestros televidentes presten mucha atención a lo que voy a compartir, ¿me entiendes? Para que podamos entender, porque una pandemia no la puede contener ningún gobierno. Y cualquier persona que diga, estamos en Estados Unidos de Norteamérica y aquí, ¿me entiendes?, todo lo resuelve el gobierno de manera efectiva. Por eso te mencioné 1918. Por eso estoy mencionando que la pandemia que llegó aquí desde la influenza, la gripe de española, devastó, ¿me entiendes?, a Estados Unidos un 25%. Y es que no se trata de que es Estados Unidos. Lo que es un virus, el virus, insisto, no lo puedes detener ni con balas ni con bombas. ¿Me entiendes? No lo detienes. ¿Por qué? Porque estás hablando de un virus que se va a transmitir de diferentes maneras, pero se va a transmitir. Esto no es como el SIDA, que finalmente se descubrió que básicamente era por contacto sexual. Y ya, ¿me entiendes? Pero la gente perdió el temor. No sé si tú recuerdas, Luis, cuando salió la situación del SIDA, sí, la gente no quería, un pánico, ¿me entiendes? Decía, está en la saliva, que si te toca, ¿me entiendes?, la persona. Fue un pánico lo que se dio, porque la ignorancia es lo que produce un pánico enorme. Sí, efectivamente. Y ya cuando la gente le perdió el temor, ¿me entiendes?, a eso dijeron, ¿sabes qué? Bueno, ¿sabes qué? Es nada más por contacto sexual. Después descubrimos que era por transfusión de sangre también. Y ¿sabes lo que me convenció de involucrarme en esa situación de la investigación del SIDA de manera científica? Fue un caso que se me presentó de una madre que su esposo muere del SIDA, le transmite el SIDA, esto fue en México, le transmite el SIDA a la mujer que estaba embarazada y el niño nace, ¿me entiendes?, con el SIDA. Y eso me llamó la atención y ¿sabes qué? Me quebrantó muchísimo, porque dije, aquí tú tienes a dos personas inocentes, el niño, y después descubrí que por transfusión de sangre también se transmitía, y dije, ¿sabes qué? Pues voy a hacer lo que me corresponda, lo que yo pueda, lo voy a hacer. Y eso es lo que motivó, pero cuando ya se dieron cuenta las personas de cómo se puede controlar, ya se perdió el temor. Fíjate. Pero este virus... Sí, adelante. Fíjate, Ramón, que tiene razón en eso. Casualmente el miércoles pasado, a veces acá con Juan nos ponemos a preparar aquí el equipo, y estábamos hablando de un joven de 22 años que murió, y murió de SIDA. Su esposa tiene 19 años. No sabemos nada de ella. Pero cuando muere un muchacho joven de 22 años, dices, se perdió el temor, como tú dices, se perdió el temor a esa enfermedad, porque ya no se habla de la misma, ya no está la suficiente información que te haga recapacitar y pensar en tu conducta sexual, o también como, bueno, ahora ya con las transfusiones de sangre, pues como que hay un poquito más de cuidado, pero también creo que no son confiables al 100%. O no sé científicamente cómo esté en ese asunto, pero el muchacho joven, 22 años, todavía dijeras tú es un hombre de 50 o 40, pero 22 años, ¿a qué nos lleva? A que no hay la suficiente información, porque dejó la gente de preocuparse, como tú dices. ¿Qué está pasando con la jovencita? Muy allegada a nosotros por ser conocidos esta pareja, y dices, increíble, personas que conociste, pues, niños prácticamente, y ya muere el jovencito y deja a un niño y deja a su joven esposa, que desgraciadamente el pronóstico, yo sin ser médico, pues si no se hubo el cuidado necesario, ha de estar infectada también. Sí, te digo, es doloroso ver la muerte, ¿me entiendes? Sí, de personas infectadas por virus. Es doloroso, te digo, porque yo lo sostuve con mis brazos, nunca le tuve temor, ¿me entiendes? A contagiarme.
abracé, oré con ellos, los introduje, ¿me entiendes?, al perdón de Dios, asunto de la paz que da Dios, la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, y aparte, ¿me entiendes?, el tratamiento médico tan efectivo que estábamos teniendo. Pero, ¿sabes qué? Me tocó ver, ¿me entiendes?, muy pocos que llegasen a morir, que llegaban en la tercera etapa, o sea, ya, ¿me entiendes?, esqueléticos. Pero me tocó, ¿me entiendes?, de cerca, y te digo, nunca tuve repugnancia a ellos, homosexuales, no homosexuales, de todo tipo, hombres, mujeres, niños, etcétera. Y lo mismo me tocó vivir en África, ¿me entiendes?, con los leprosos, Luis. Y te estoy hablando que me he metido en estas situaciones no porque soy héroe ni porque quiero morir como un héroe, no, sencillamente hay algo que Dios pone en nuestro corazón, y eso, sabes que solo se puede entender cuando tú tienes esa capacidad para decir, sabes, tengo un conocimiento, voy a ponerlo en práctica, voy a llevarlo. Por eso entiendo a los médicos y que dan su vida. Otros han muerto, otros médicos, ¿me entiendes?, han estado muriendo en África porque están atendiendo. Te digo, me ha tocado tocar a los leprosos y etcétera. ¿Sabes por qué? Porque mi fe está en Dios. Le digo a Dios, ¿sabes qué? Tú sabrás si me vas a llevar. Tomo precauciones, pero también sé, pues, que por más precauciones que tengas, si es tu momento, es tu momento. Ahora, lo próximo que quiero compartir, Luis, con nuestros televidentes, no es algo original. Estuve investigando bastante para decir, bueno, ¿qué le dejamos a los televidentes? No quiero que queden en una situación de pánico, pero fíjate, si las personas quieren tener una poca de seguridad, con una posibilidad del incremento del ébola aquí en este país, porque se puede dar. Estamos hablando, Luis, millones de personas están viajando constantemente en el mundo. Dije de 1918, que en 1918, para muchos que no lo recuerden, es cuando termina la guerra, de la Primera Guerra Mundial. ¿Me entiendes? Ya venía el brote. Entonces venían soldados, ¿me entiendes? Llegaban, abrazaban, besaban, celebraban, ¿me entiendes? Se trajeron, ¿me entiendes?, mucha de esa influenza a este país, y los brotes en varias partes. Estados Unidos ahora está conectado con casi todo el mundo, entonces tenemos personas de casi todo el mundo, van y vienen millones de personas, Luis, millones por todas partes. ¿Dónde lo detienes? No hay forma, ¿me entiendes? Tendrías que cerrar totalmente todo, y eso sería irónico porque estás hablando de los efectos económicos que también se dan, y estamos viendo en Liberia, en Sierra Leona, de ahí, de los países que estamos mencionando. Entonces, se tiene que tener algunos pasos de preparación, y yo espero que las personas puedan volver a ver este programa. Decía que no es algo que yo originé, sencillamente recurrí a los medios de que veo más avanzados, que están más abiertos, que están diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo que se puede hacer, y hay 10 cosas que las personas pueden hacer ahorita para protegerse de si llegase a brotar el ébola en este país, como ya ha sucedido. Por eso hablé del SIDA y hablé, ¿me entiendes?, de esa influenza española, para decirte, ¿sabes qué? Las cosas se dan, en el mundo se dan. No es una enfermedad, no es un virus que nada más se queda, ¿me entiendes?, en África, que se queda en zonas muy remotas. El mundo está conectado. Entonces, esto lo tomé yo, y si quieres puedes tomar la dirección de internet. Todo está en inglés, pero tú haz un esfuerzo por traducirlo. Pídele a tus hijos, si hablan inglés, que te lo traduzcan. Si tú hablas inglés, lees inglés, pues mucho mejor. Pero anota este sitio, es Natural News. La palabra natural, News, news.com, naturalnews.com.